bienvenido Álvaro. Bueno, voy a presentar, aunque supongo que casi todos lo conocéis de sobra, mucho mejor que yo. Él es Álvaro Hernández, de aquí de Granada, del pueblo de Huesca. Y bueno, a pesar de su corta edad, es diplomado en turismo, es amante de la ciencia ficción, de la fantasía y de los videojuegos. El libro que va a presentar es el primero de una trilogía. Es un mundo totalmente inventado por él, en el que conviven distintas civilizaciones. Y bueno, y los protagonistas pues tienen que vivir una aventura para poder sobrevivir a los tiempos de conflicto. Te dejo a ti hablar, que lo va a presentar muchísimo mejor que yo, perdona. Y bueno, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, antes de nada decir que tenéis los libros en caja, si queréis adquirir algún ejemplar, pues ahí los tenéis. Muchas gracias a ti. Bueno, antes de nada, daros las gracias a todos por asistir, porque esto es un gran detalle para mí. Gracias a la editorial, porque han tenido confianza, que en ningún momento esperaba que una editorial se fuera a fijar en mí. Bueno, antes de nada, decir que la obra es una obra de fantasía, de ficción, con claros detalles de humor, de aventura y de ciencia ficción. El comienzo de una trilogía, la trilogía del tiempo. Este primer título se llama MDE, Errores del pasado, el segundo será Recuerdos del presente y el tercero Despertares del futuro. Es el comienzo de la que esperamos que sea una gran serie de libros, videojuegos y cualquier tipo de fanmade que algún tipo de comunidad, por pequeña que tengamos, quiera hacer. Ahora mismo, desde este mismo verano, se está comenzando a hacer los primeros pasos para un videojuego ambientado en el mismo mundo. Y aparte de esta trilogía, hay otra segunda ya haciéndose y de unos 4 a 6 libros, según como salga, más de un poco para darle fuerza y darle volumen al mundo. Antes de nada, darle mi agradecimiento a Rubén y a Juanma, si está con la cámara, porque ellos son compositores tanto como yo de estos libros, son los que me han estado ayudando desde el primer momento, desde la primera historia, los primeros que han leído, y solo tengo gracias que darle a ellos. Bueno, el origen de este libro, nunca fue hacer un libro, jamás fue hacer un libro. Estaba pensado como un juego de mesa, porque en las tardes de Granada nunca encontramos un libro para el grupo numeroso que eran, para 9 personas. Y creando pequeños fragmentos de historia para darle un poco cuerpo al juego, poco a poco todo se fue desinflando y terminé yo, terminaron ellos y terminaron un montón de hojas escritas sueltas. Y decidimos darle forma en forma de libro. Y bueno, y ha terminado en esto, en una trilogía, y en lo que espero que sean muchos años siguiendo con la escritura. Bueno, la trama principalmente se basa en un espejismo de un mundo idílico, un mundo de fantasía, de lo mejor que podéis imaginar, donde hay muchos pros y muy pocas contras, pero se trata de todo lo que se puede pudrir hasta en el mejor de los mundos, en el mejor de los ambientes. En él convive la ingeniería, convive la magia y la alquimia. Es un mundo fantástico, pero aún así hay males de acuerdo al mundo. La trama comienza son 2 líneas temporales que son paralelas. La primera es el viaje en sí, llevado por una serie de héroes, bueno, una serie de ciudadanos más que héroes, que son los que se van encontrando con la mayoría de impedimentos. Y a la par hay una segunda trama que engloba más el mundo, que es la que se encarga, mediante otros personajes, de comenzar a darle forma a ese mundo, de cómo son las ciudades, por qué, cómo se vive, y darle mucho trasfondo. Es un viaje, es aventura, y sobre todo es un viaje y una aventura a lo desconocido. Gente sin experiencia, que no están llamados ni mucho menos a ser héroes, son personas de pueblo, normales y corrientes, que avanzan y tiran con lo que le echen
para poder seguir adelante, muchas veces sin tener ni idea de lo que está pasando. Es un mundo totalmente creado desde cero, no tiene nada que ver con los ya estipulados, típicos elfos, enanos, humanos, de Señor de los Anillos y otro tipo así que sí son muy conocidos, como Dungeons and Dragons. Mi idea siempre fue crearlo desde cero, porque creo que la fantasía ha tenido tiene muchas cosas buenas y tiene algunas cosas malas, y creo que si juegas con la fantasía y juegas con la imaginación, lo único que no puedes hacer y no te puedes permitir es quedarte anquilosado en una idea muy básica, muy antigua. Entonces yo personalmente, desde mi visión, he intentado crear una serie de pueblos, una serie de costumbres y una serie de cómo utilizar la misma poción o la misma arma o la misma idea que se han usado muchas veces, pero llevado por mi visión. Huyo un poco de lo que es la historia básica de hay un malo, aterroriza el mundo, hay que vencerlo, encuentra un arma y lo vence y el mundo es feliz. No, yo he intentado darle un poquito lo que yo considero que es más naturalidad, haciendo un viaje con partes que se conocen, con partes que no se conocen y con problemas e ideas que van surgiendo a través del camino. Yo esto lo he equipado un poco, mi idea de viaje, la mejor metáfora, el mejor ejemplo para mostrarlo es sobre cuando los que no somos de una gran ciudad, como es de Granada, la primera vez con 17 18 años que sales para estudiar. Tú dejas tu casa, muchas veces dejas a tus amigos y te vas a una ciudad que tú es conocida, por internet, por cualquier medio puedes encontrar toda la información que quieras, pero cuando te encuentras siempre te va a encontrar problemas, siempre te va a encontrar algo que no esté en lo que te cuadre, desde un accidente a cualquier problema que te encuentras otra mañana y que parece que se te va a caer el mundo encima. Entonces, de esas pequeñas historias que como persona te fortalece, pues esto llevado a la fantasía y enfermedad, como es obvio, es un poco esa metáfora de cómo llegan a un lugar desconocido y aún así ir llevando y tirando. Bueno, paso a hablar un poco de los personajes, de manera por encima. A la vez dos tramas, voy a hablar un poco de un par de ellos, de cada trama, para darle un poco de forma y tampoco revelar demasiado. La primera trama, la que empieza como un viaje, empieza con dos personajes Ahri, de la raza Ahri, que son unos personajes que tienen partes del cuerpo, lo que serían las cicatrices, las marcas de la edad, marcadas en piedra. Unos dicen que es por consecuencia de un don divino de su diosa y otra gente considera que es simple evolución y es una constante que van a tener que llevar ellos y que unos pensarán una idea y ahí se ve un poco las variaciones, las discusiones entre religión o misticismo y ciencia que hay en el mundo. Estos dos personajes son los que empezarán viajando. Empiezan con un simple puesto como algo así como se llama lazarillo, es algo así como maestros, pero también guías, porque son los que se encargan de guiar a la gente que comienza a tener artes mágicas o alquimia o algún tipo de arte que mal llevada puede ser peligroso. Entonces digamos que son los que los llevan por el buen sendero. A partir de ahí las cosas se tuercen un poco y comienza su viaje. Ellos son Yuken, es un joven pícaro, es un noble, es muy novato en cuanto al mundo porque prácticamente nunca salió de su pueblo, ni ha querido, es de una familia adinerada, entonces una persona cómoda que el conocimiento que tiene de armas, de viajar o de cualquier otro sentido ha sido por pura curiosidad o porque le ha apetecido. A su lado está Nadima, pese a que es de otra familia, son prácticamente uña y carne, son hermanos, salvo la única salvedad de la sangre, pero no puede haber dos personajes más unidos que ellos dos. Ella es el ingenio, es el intelecto y es la locura sin censura, es la que muchas veces va a traer a la trama los puntos más satíricos y bueno, personalmente creo que es un personaje que es fácil pillarle cariño. Como ya he dicho, ellos son de la raza de Ahri, es una de las razas que hay. Volviendo siguiendo con la segunda trama, va sobre un grupo
grupo de caza, digamos, que se encarga de cazar algún tipo de bestia o algún sujetos que pueden ser un problema o que pueden suponer algún incidente. Una de ellas es Kono, es una táctica, una mercenaria que nunca se separa de su espada. Ella es Chikran, es una raza grande, robusta, mucho más de lo que sería un humano muy musculado, para que hagáis una idea. Se basan mucho en el honor, en la tradición, pero a la misma vez son muy soberbios, incluso puede ser un poco racistas por su forma de ser. Son uno de los dos pueblos más dominantes, de los más grandes, y eso le ha llegado pues, muchas veces a que esa soberbia pues, tenga puntos negativos. Junto a ella está inseparable una maga de alta cuna, Siune, es de un pueblo llamado Yaná, que viven rodeados de un bosque, pero son muy civilizados. Básicamente sus dotes como pueblo son un pueblo muy altivo, con una consecución, una estética muy altiva. Ella es una persona un poco como Yuken, que siempre está en ciudad, pero por motivos diferentes sale al campo, sale a ensuciarse un poco las botas y se da cuenta de que le gusta, de verdad. Bueno, ya hablando del resto de razas, el otro, igual que he dicho, los Chikran, que es uno de los pueblos dominantes, el otro sería los Sarios. Son un pueblo, una raza de piel de tonos fríos, morados, azules, casi un poco reptiliana, sin llegar a serlo, porque su forma de la piel, los poros, es como más escamosa. Son una sociedad muy inteligente, muy mañosos con la ingeniería y con una delicadeza especial con la arte, sobre todo las artes plásticas. Y bueno, son un poco como el adalid, donde todo el mundo se fija en el mundo. Luego también siempre está lo humano, que los humanos son representados como lo malos que podemos llegar a ser los humanos, como sociedad y como individuo, tanto en este mundo de fantasía como en el real. Y cualquiera que lea el libro se dará cuenta pronto de que, salvo algunas excepciones, pues son considerados pues, como los peores que podría un mundo. Aparte de las razas que dominan, que están establecidas en el mundo, hay otras, por ejemplo los Apaki, que son una raza, igual que alguna otra, menos inteligente, pero que también se pueden hablar y bueno, tienen bastante recelo de las otras razas porque en el pasado la echaron de la parte más fértil del dios, que es la que estas razas que antes he mencionado son las que ocupan. Y bueno, para que hagáis un poquillo más de la idea sobre por dónde va el mundo, mi compañero va a leer el prólogo. Decís que si hubiera que ubicarlo de una manera, pues muchas veces me dicen ¿cómo está ubicado? ¿Como el Señor de los Anillos o algo así? Es una fantasía un poquito más moderna, yo siempre digo que es como preindustrial. Y bueno, ahora indicaré un poquito más cuando él lea el prólogo. Pégatelo bien. ¿Se me escucha? Vale. Prólogo. La maldición química. La luna se teñirá de sangre, el sol se oscurecerá, la tierra será cubierta por la agua, de sus puestos en el firmamento las fúlgidas estrellas se desprenderán. El fuego y el humo ascenderán a lo alto y chocarán con el propio cielo. Gritaba un cantor posado donde antaño hubo erigida una estatua. Beodos, dementes e embaucadores, no paran de recitar sandeces. Cargus es asediada cada día por quien antaño fueron señores, clérigos y aprendices acaudalados. Resquicios de una sociedad que tuvo alargativos de gloria en otra época, antes de que comenzara la era de la expiación, antes de que la diosa nos abandonara y nuestros propios hermanos enloquecieran, incluso antes de que entrara a formar parte del lazo. El exhausto cercenador mascullará sus palabras. Quizá el último devoto de era en la ciudad escupiera las palabras como una flema que le ahogaba. Su mirada seca y sus manos entrenadas guerreaban por encontrar alguna pieza de fruta sana en el mercado, sabiendo que se conformaría con una tira de salazón sin demasiado amor o un recorte de ese pan de castaño amargo que detestaba desde niño. En una ciudad donde su dinero no tenía valor, su medallón circular bañado de nudo presentaba más mallas que las de los devotos soldados reconocerían. Era es toda sabiduría, era es pura como comprensión como para perdonarme ese arrebato un poco de oro para el sustento de un día más. Se decía a sí mismo mientras repasaba cada una de las hendiduras del medallón, que le entregaron al entrar en la orden de los cercenadores de Ila. A solo una hora del anochecer,
La neblina pestilente que cubría cada recoveco de la ciudad, con una capa oleosa palpable, era su única acompañante por los callejones. Junto a un quejido ronco que se vislumbraba entre unos sacos gastados y lo que parecía ser, en otro tiempo, una barraca de vino. Un niño humano ahuyentaba a las ratas que roían su bolsa de piel de borrego, oscurecida por la mugre. Con sus huesudas manos abrazaba un lienzo finamente enmarcado, aferrándose a él como a su última oportunidad de ver amanecer un diamante. El soldado no titubeó, se agachó y compartió su cena con la criatura desvalida. «Toma, pequeño, y cuéntame el motivo por el que admira tanto esa obra», dijo cautelosamente, agrandando sus palabras con una sonrisa amable, ya que lo único que veía era un trozo de madera deslucida y un lienzo raído. No sé bien», balbuceaba el niño sin apenas terminar las palabras. Giró el cuadro, tenía esas picaduras de lágrimas y sangre que habían malogrado la pintura, aunque no parecía importarle al caritativo cercenado. Tan solo podía prestar atención al escudo dibujado en él. Un dragón carmesí se planteaba alrededor de una copa dorada con unos pequeños zafiros incrustados. «¿Sabes qué significa este dibujo?», y inmediatamente recordó que el niño acababa de decirle con breves palabras que no lo conocía, lo cual le hizo resoplar y entonar una leve sonrisa. «Pequeño, te contaré una historia. Por lo que veo, ni tú ni yo tenemos tareas para hacer antes de que caiga la noche. Este escudo pertenece a la casa, principal culpable de la maldición a la que esta ciudad sucumbió y de que tú, un joven como tú, y un no tan gallardo como yo, se encuentren en un callejón acompañado, solamente por basura y rata. Hace unos años, la familia Brillo descubrió que en su valle brotaba una flor ocre que entumecía su ganado. Si hablásemos de personas, creo que sería el término más certero. Tras unos meses destilaron un licor, hierba de Dios, que rápidamente se popularizó y se extendió por toda la región. Toda dama o señora que se preciase en la región de Carus, la más grande de todos los territorios humanos, debía alardear de consumir dicha bebida. Se tomó un respiro asegurándose de mantener la atención del muchacho, pero el resplandor de la casa Brillo fue efímero al descubrir que enfermaban la mayoría de las jóvenes asiduas a este brebaje. El niño se frotó los ojos lentamente y se acomodó un poco entre los retazos de diluyo. Hacía mucho tiempo que un hombre hecho para la batalla y el control de los devotos de la arte de la magia, alquimia e ingeniería no veía esa luz de inocencia que desprendía los ojos del pequeño. Tragó un poco más de pan y continuó. Como todo gran negocio, acarrea deuda, y el efímero éxito de su brebaje no consiguió lo esperado. La matriarca de la familia, abrumada por las palizas y amenazas de inversores de dudosa procedencia, tomó el camino rápido y decidió unirse a su antepasado, tomando un veneno destilado a partir de la misma flor que le había costado su fortuna. El niño bajó la cabeza apenado, agarró un saco para intentar mermar el frío de su hueso y se recostó. Como consecuencia, el marido de la señora de la casa Brillo entró en cólera y esparció el veneno de la flor y toda la hierba de Dios que aún poseía por los yacimientos de agua de la zona, condenando así a todos los habitantes de la provincia a una maldición química que no notarían hasta 9 meses después, como muy temprano. 9 de cada 10 niños que nacieran vendrían al mundo muertos, y las casas niñas que sobrevivieran llevarían la misma carga que sus madres. Solo ella, Nuestra Señora, sabe si la maldición que se propagó por toda nuestra raza fue únicamente química o mágica y alquimia tuvieran algo que ver, movidas por sus manos. Contento por su relato, pensando que hubiera sido un magnífico bardo, percibió demasiado tarde que su acompañante yacía dormido perpetuamente. Un gran desasosiego le invadió. Tapó al difunto niño con los retales de saco, y, cuando cubrió sus manos, contempló un anillo de hierro en una de sus huesudas dedos. Portaba el escudo de la familia Brillo. En ese mismo instante, notó que había hecho cargar a un pobre niño con la culpa del éxodo de la humanidad. Sus ganas, su fuerza y su ánimo se habían desvanecido. Quizás fuera hora de descansar un poco. Quizás ese fuera un buen lugar. Quizás el frío de la noche fuera benévolo. Solo quizás. Bueno, en este prólogo quiero remarcar que es una declaración de intenciones para el libro. La primera frase que dice, la luna se teñirá de sangre, es una referencia a un videojuego que se hizo en 2001, español, llamado Blade. Y bueno, con esto quiero que la gente vea que todo el libro está lleno de referencias a lo que me gusta y a lo que creo que debo compartir. Porque una frase o un detalle no marca, sino darle más profundidad. ¿Me esperas más? Vale. Bueno,
Una vez terminado esto, ya queda solo el final. Voy a hablar un poco de la referencia y lo que me ha influenciado para escribir. Como he dicho antes, jamás iba a ser un libro, pero aún así, para lo que me estaba basando, estaba inundado de todas esas cosas que me gustan. Principalmente lo puedo partir en dos caminos, en la historia y lo que es la fantasía o la ficción. Como historia, siempre me ha encantado, desde la época más temprana de Grecia y Roma, pasando por la Edad Media española o la época dorada con los tercios, o terminando en la época napoleónica. A base de novelas, de documentales o lo mucho que he estudiado en mi tiempo libre, han sido un componente fundamental. Por otro lado, la fantasía, no hay una rama que pueda decir que ha sido mi preferida. Lo que sí puedo hablar es principalmente dentro de los géneros de algunos autores o algunas obras que me han digamos que me han apoyado más, o en las que me he apoyado más, mejor dicho, que en otras. En fantasía, en literatura fantástica, tengo que destacar a Terry Pratchett, de Mundo Disco, saga de Dragonlance y Dungeons & Dragons, pero sobre todo A Nombre del Viento, de Patrick Roth. Creo que sí, en este último sobre todo, mi gusto por la literatura y por el buen gusto por saber contar una historia, si no me hubiera calado tan hondo, seguramente hoy no estaría aquí. En otros campos, son innumerables los ejemplos que podría poner de cómics, series, películas, videojuegos. Y si tengo que destacar uno, es sin duda Guild Wars, un videojuego que sin duda es, durante muchos años, el que me ha enamorado por su forma de contar historias de una manera diferente que jamás creía que podrían salir de una serie muy profunda o de una gran saga de libros. El resultado de todo esto creo que ha quedado, desde mi opinión, un mundo muy vivo y creíble, que siendo fantasía creo que es muy importante. Me he basado, para poder mezclar todo esto, he jugado un poco con los propios hechos históricos y también con las creaciones históricas. Por ejemplo, el momento que una sociedad medieval le adelanta un gran descubrimiento, que fue la penicilina, o una sociedad más llevada al futuro, más posterior, le atrasan lo que es la imprenta, la propia sociedad cambia, porque son cambios muy importantes. Entonces, en esos pequeños cambios me he fundado para hacer pequeñas partes del mundo y darle más fuerza, más vida. A esto tenemos que sumarle que el mundo tiene los dones de crear magia y del uso de la alquimia, lo cual crea un mundo lleno de misticismo, magia, que es totalmente creíble. Mis motivos, ya lo he dicho antes, un poco porque estaba un poco cansado y creo que lo último que hay que hacer en la fantasía o en la ficción es anquilosarse en algunos medios, porque si habla de ciencia ficción seguramente la mitad de gente dirá el nombre de Star Wars, o si te dice fantasía te dirán El Señor de los Anillos, que son grandes obras, pero que creo que no hay que quedarse solo con una historia que ya te han contado y no hay que solo coger y darle más vueltas sobre la misma idea. Creo que la imaginación está para usarla a la vez que se escribe, como cuando se lee un libro. También he querido oír mucho de algunas de las mayores carencias que creo que ha tenido la fantasía y la ciencia ficción, que esos momentos en los que cuando llega un punto muerto de una trama, de cualquier cosa, alguien con un chasquido de dedos crea una situación para seguir moviendo el mundo. Lo que comúnmente se llama lo hizo un mago o un deus en máquina. Entonces, por ello me he esforzado mucho en explicar y en cimentar las bases desde el hechizo más básico a cualquiera de los edificios que hay en el mundo, hasta llegando a lo más mundano. Siempre he tenido mucho interés porque todo sea tanto creíble y que esté explicado y motivado. Y ya para terminar, me gustaría hablar de que al fin y al cabo esto no es más que una visión mía, lo que se puede tomar como una crítica o simplemente una versión mía
de lo que hay hoy en día y lo que ha pasado en nuestra historia. Por ejemplo, si en algún punto que se habla de religión, nunca será una crítica para alguna religión concreta o algún campo que tenga mucho que ver, sino que ofrezco mi visión de cómo creo que un camino o una religión puede llevarlo para bien o para mal. Igual con algún tipo de gobierno, el carácter de algunas personas o algún hecho desde el más mundano, como puede ser un deporte que sea capaz de llevar rivalidades hasta el punto de que llegue a la muerte. Y bueno, dicho esto, me queda poco más que decir. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero que lo leáis y que lo disfrutéis tanto como yo escribiendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a todos por acudir. En nombre de Picasso te deseamos muchísimo éxito. Esperemos verte por aquí muchísimas veces más. Y nada, deciros que si queréis hacer alguna pregunta o algo, que haya tiempo. Y bueno, y si no, pues ahora estarás dispuestos a firmaros los ejemplares que habéis adquirido. Recordaros que en caja tenéis los ejemplares. Si queréis llevaros algunos, estáis todavía a tiempo. Muchísimas gracias.